Chao pueblo, la lluvia de hoy en 3 minutos, pero no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hoy empezamos con Calcio Mercato, ya que la Juventus habría comenzado las negociaciones con el entorno de Weston McKennie para su renovación. Sobre la mesa, la Juventus tiene un contrato de 3.6 millones de euros hasta el 2029, pero el americano todavía no ha decidido su futuro y las comisiones a los agentes, que fue lo que hizo que la previa negociación de la renovación de su contrato se haya estancado, sigue siendo un problema. Sus agentes están pidiendo demasiado en comisiones. Mientras tanto, la Roma estaría interesada y sigue de cerca la situación del americano, por lo cual la Juventus también estaría considerando un intercambio por Cristante. Weston McKennie a la Roma, Cristante a la Juventus. Es parte de esta estrategia de incrementar la base italiana de la Juventus. Pasando ahorita a la rueda de prensa de Spalletti, y antes de ir a detalle de lo que habló, hay que reportar que le regaló una caja de 3 vinos a cada uno de los periodistas que asistió a la rueda de prensa como regalo de Navidad. Ahora bien, en cuanto al fútbol, Spalletti entiende y resalta la importancia de este partido. Habló maravillas del entrenador Gasperini y de cuánto ha influido no solamente en la Roma, sino en el fútbol italiano en general. También reporta que Rugani y Cabal tendrían una fatiga muscular y por ahora no estarían siendo considerados para poder participar, lo cual impulsa a Bremer a necesitar salir de titular después de solo 86 días de haber estado fuera. La otra gran noticia es que Arek Milik habría regresado no solamente a entrenar, eso ya lo habíamos visto durante la semana, sino que también a la convocatoria, y el mismo Spalletti habría hablado de que parecía un niño feliz con juguete nuevo regresando a ser convocado para el partido. También le preguntaron sobre Jonathan David y esto de haber sido marginado, al cual respondió que sí, entiende perfectamente que no lo hayan invitado a volver a cenar porque la última vez que había ido le puso queso parmesano al espagueti con almejas. Y el día de hoy cerramos con la probable formación para mañana. Obviamente, como siempre, les recordamos que Spalletti tiende a cambiar de idea algunas horas antes del partido, así que tómenlo con pinzas, pero sería la que están viendo en sus pantallas. Y recordarles que mañana haremos el guachalón, viviremos el Juventus Roma junto a ustedes en nuestras plataformas, así que los invito a que nos acompañen.